Sí, te A ver, escucho. ahorita voy a ver tu cara si sí escuchas, mira. Sí, se escucha hasta acá. Ya. Va, pues empezamos el episodio número, no sé si va a ser el 120 o el 121, es que tenemos un problema de logística, pero sí va a ser el especial del Día del Padre. Y empezamos en 3, 2, 1 y... Muy buenas noches, amantes del terror. Muy buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a Terror en Corto, donde como cada lunes estaremos compartiendo nuestras experiencias más cercanas con el más allá. El día de hoy, pues estamos de este lado aquí en Terror en Corto con dos invitados bastante especiales, con dos invitados que ya tenía 2 años que quería que vinieran juntos. Sí. Solo que por alguna razón no se nos había podido hacer, precisamente porque hoy es nuestro especial del Día del Padre. A mi derecha pues les presento pues a Ocelotl. ¿Cómo estás, Ocelotito? ¿Qué se dice? Muy bien, Mahoma. Bueno, muchas gracias por acá estar de este ladito, por dejarme visitarte de este lado. Qué chido. Y del lado izquierdo, pues le presentamos pues a su papá, que también es una persona, es un tipo que yo conozco y que siempre que me preguntan, ¿a ti quién se te hace una persona bien chambeadora y de buen ejemplo? Pues siempre pienso en los de bicicrepas, pero también piensa en ti, flaquito. Les presentamos a Mario Alberto de Juco. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto, mi hermano. Qué chido, mira, también aplausos, por la invitación y por estos momentos que nos dedicas, hermano. Gracias. No, muchas gracias también a ti, porque sé que, y ahorita también vamos a hablar así un poquito de eso, porque sé que andas ahorita en friega loca. Ya cuando salga este capítulo, ya fueron 5 días de que se estrenó El Coronel. ¿Sí podemos hablar de ello? Sí, adelante. Sí, hermano. Ya son 5 días de que se estrenó El Coronel. Así es. Pues mira, como tú sabes, me dedico también a armar restaurantes, a hacer todo lo que es la infraestructura, las cocinas. Y bueno, me está tocando en estos momentos inaugurar un nuevo restaurante que se llama Coronel en Popo Park. Es un hermano sucursal de Coronel Ameca Meca, el que está cerca del centro. Y en esta ocasión, pues se está inaugurando la nueva sucursal que está padrísima, rodeada de árboles, de bosques, un lugar fantástico y donde también ya nos están pasando cositas extrañas, que también vale la pena platicar. Es un lugar con mucho encanto y pues en medio del bosque. Sí, porque por ahí para empezar es zona boscosa, ¿no? Ya desde que entras a Meca ya es zona boscosa. Y luego para allá que Santa Isabel Chalma, que Dos Aguas, Santa Isabel. Y luego para acá Popo Park, todo eso está bien bonito. Sí, padrísimo, lleno de neblina y también pues con su encanto del aroma, los árboles, las luciérnagas, por ejemplo, ahorita ya va a empezar. De hecho, esa parte del restaurante hay avistamiento de luciérnagas. ¿Ok? ¿Te ha tocado ver luciérnagas a ti? Sí, me ha tocado. ¿Qué tal está, flaco? Muy bonitas igual allá. No me ha tocado verlas a mí. ¿No? Cuando quieres lo llevamos, ¿verdad? Yo creo que sí, flaquito, yo creo que sí. Pues, a ver, cuéntanos un poquito también, porque como este es también un poquito especial de Día del Padre. Sí. Yo ya había platicado con tu papá yo platico con tu papá, ¿no? Bueno, siempre que se deja ver. Ya había estado aquí un ratito tu papá en Terror en Corto, pero también, por ejemplo, ¿qué se siente? ¿O cómo ves tú a tu papá sabiendo que es uno de los, porque lo tengo que decir así, no es uno de los empresarios más exitosos, más prolíferos y que nunca se queda quieto de aquí de la región de los volcanes? No, pues cada vez me sorprende más mi papá. Sí, es muy me sorprende cada cosa que hace. Por ejemplo, ahora que ya va a abrir otro Coronel igual en Ameca, cómo se esfuerza, ¿no? en diseñar el restaurante, porque él los diseña. Ok. La estructura, cómo se inspira de las regiones que están por ahí cercanas para traerlas a un mismo punto. Ok. Y tú vives también esa parte del proceso que de repente llega tu papá a lo mejor así un día y te diga, ahora ¿sabes qué se me ocurrió esto o algo así? ¿Te ha pasado eso? A cada rato. Ok, platícanos a ver un poquito, a ver, la que más tengas así en mente la ocasión. Pues bueno, mi papá puede ver cualquier mínima cosa y se le va a ocurrir algo. Puede estar, apenas estábamos viendo una película llamada Amélie. Ajá. Se trata sobre una chica que pues es tiene una percepción muy hacia los detalles mínimos. Sí. Entonces, mi papá estaba viendo la película y en eso pasa ahí una cafetería, sí, en la película. Igual, lo primero que checa siempre mi papá cuando ve un lugar, una cafetería así, la iluminación. Okay. La iluminación, y dijo, esto lo tengo que meter en el Coronel. Ajá. Sí, así es. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de la iluminación? Yo, por ejemplo, puedo decirte que Bejuco está iluminado, pero no a que se sature, pero tampoco a que no veas los menús. Sí, por supuesto. Bueno, pues creo que el encanto de los espacios lo dicta la iluminación y
yo me enfoco mucho en mostrarte, dirigiendo la iluminación cálida, siempre el punto que quiero que veas. Por ejemplo, que el logotipo, hago solo énfasis e ilumino solo lo que quiero que veas. Entonces, por ejemplo, puedes prender unos reflectores en el restaurante y pues te puede parecer espantoso, ¿no? Porque a lo mejor no con la penumbra que... Lo importante para ti la iluminación en un lugar. Ah, muy bien. Pues creo que es la manera de resaltar los detalles importantes y a los que nos enfocamos como constructores. Por ejemplo, hacer una barra, hacer una lámpara, hacer un mueble, pues trato de iluminarlo para que no se sature de iluminación un espacio y solamente quede definido o te vaya dictando por dónde tienes que caminar, por dónde a dónde tienes que voltear. Y pues es lo que me gusta de la iluminación, que básicamente es el 90% de la decoración de los restaurantes en los que he trabajado, ¿no? Me enfoco más en la iluminación que en el resto de los detalles. Ok, fíjate que eso está muy chido también escucharlo porque de repente a lo mejor hay, por desgracia, a lo mejor hay mucho restaurantero que va empezando y que nada más se queda pues en el sazón, ¿no? En el cómo presentar el platillo. Y también, como dices, de repente pues también la experiencia, incluso desde que llegas y cómo ves el sitio, aunque todavía no veas el platillo en sí, pues el cómo te vas a sentir como ahí en el lugar. Sí, fíjate que como dice mi hijo, todo el tiempo estoy viendo los detalles y cómo hacer lámparas con objetos, pues objetos cotidianos. Por ejemplo, ahorita para el nuevo restaurante Coronel Bobo Park, pues hice unas lámparas con unos comales de barro que están muy, muy padres. Okay. Fuimos a Tlayacapan, Uriel y yo, a buscar unos comales gigantes. Los encontramos, unos comales de 1.20, y hicimos unas lámparas muy padres que ya tendrán oportunidad de con ver. comales. Aquí van a aparecer, estamos ahorita en la imagen, porque ya te digo, esto está grabando antes de que se inaugure el Coronel de Popopar, pero va a salir cuando ya después de que se inauguró y vamos a ir a la inauguración, entonces va a salir aquí abajito. Y por ejemplo, como papá, ¿también eres así muy detallista? Detallista. ¿O eres más relax? Híjole, no sabré decirle. Yo creo que toca responder a mi hijo. Lo que te puedo decir es que trato de contagiarles y de enseñarles a trabajar. José lo trabaja aquí en el negocio, y también trato de inculcarles el ingenio, ¿no? Por crear. Pero ya si soy detallista, ya les corresponde a ellos, ¿no? ¿Cómo ves? Si es detallista, no es detallista, muy estricto por eso mismo de que es detallista o no. Cuéntanos. Sí, igual se da cuenta hasta de las más mínimas cosas, no le puedes mentir. Mira, ese es un don que tenemos como papás. Sí. Es un don que tenemos como papás. La otra vez escuchaba un chiste, bueno, un set de Freddy el Regio, que es un buen estandopero. Y él te decía de repente, a ver, todas las personas tenemos diferentes clases de pisadas, diferente ritmo de caminar, pero que tu mamá esté abajo, tú estés arriba jugando con tus hermanos, uno de ellos haya caído y tu mamá estando abajo te dice, ahora, ¿por qué te caíste? O sea, el otro dice, Sí. o sea, ¿cómo es posible que hasta los papás sepan hasta cómo caes? Sí, exactamente. Sí, es un don bien duro. Ya lo tenés cuando seas papá. Ya tenés cuando seas papá. Pues mira, vámonos con la primera rondita de relatos paranormales. ¿Les parece bien? Sí, adelante. Porque precisamente ahorita que estás mencionando el cómo hiciste estas lámparas para el nuevo Coronel, pues también mencionas y sabemos mucho que viajas. Sí, sobre todo. A ver, después. Sí, te paso el. Es para el de Ocelot. Ajá, un poquito. Ok, sí, te comentaba que viajaba mucho antes también. Cuando fui mochilero, fui artesano, viajé por todo el país, pues vendiendo mis artesanías, la joyería que yo hacía. Y en estos viajes, pues también no quedé no quedé exento de que me hayan pasado cosas extrañas, ¿no? Cosas paranormales. Y pues sí, en todos estos viajes, de repente, pues es que me hago bolas, por eso se lo No te digo. preocupes, no te preocupes. Por ejemplo, ¿cuál es una de las experiencias que más se te viene así ahorita a la mente? Muy bien, Ahí te en carretera. platico, por ejemplo, que en muchos de mis viajes, pues tuve eventos paranormales, pero recuerdo uno muy, muy, muy fuerte, y que además pues pueden corroborar mis amigos artesanos, ¿no? Por cierto, saludos a mi amiga Viri, a mi amiga Yared y a su hermano Adrián, que iban conmigo ese día. Pues viajado mucho de RAI y nos tocó viajar incluso de madrugadas. Pero esta historia que te voy a platicar ha de tener unos 20 años. Okay.
Viajamos de Array, pero anduvimos por Veracruz, por las playas y los pueblos. Incluso llegamos a ver en los raids que nos echaban, gente que nos llevaba a sus propiedades, y en sus propiedades había pirámides, o sea, cosas muy padres que no son públicas. Entonces, esto no es paranormal, me refiero a que viajando, conociendo el país de a mochilazo, como decimos, pues llegas a lugares increíbles que pues no son públicos, nadie conoce. Y bueno, en uno de esos pueblos, llegamos a un pueblo que se llamaba Yanga. Es un pueblo que tiene una estatua así de un afrodescendiente así grandote. Hay una historia muy padre alrededor de este personaje que liberó ese pueblo. Ahora ese pueblo se llama Yanga en su honor. Bueno, ahí llegamos como a las 7 de la noche, empezamos a poner nuestro puesto para ver si vendíamos algo. Ya sabes, clásico, ponemos nuestro puesto en los kioscos. Y en esta ocasión, pues, pusimos nuestro puesto en el kiosco, luego la gente se acercó, empezamos a hacer trencitas, que el tatuaje de henna, que véndeme estos aretes, y nos había ido bien. Y llegó la noche y pues nosotros éramos cuatro acompañantes, 4 personas que íbamos. Aunque nos había ido bien, pues no queríamos gastar el dinero en un hotel, ¿no? Entonces la gente que llegó a comprarnos le preguntamos, oye, ¿no saben de un lugar donde podamos quedarnos? Y un chico se ofreció y me dijo, mira, está la casa de mi abuela, la casa no está ocupada, pero no pueden quedarse dentro de la casa porque tiene candados, pero tiene un pórtico, o sea, una techumbre bastante amplia que los va a proteger. Aparte en Veracruz hace calor. Y les dijo, pues sin bronca vamos, los acomodo y se pueden quedar ahí, se ahorran lo del hotel. No, pues que sí, ¿no? Ya vamos en camino. Digo que íbamos una amiga que se llama Yaret, mi amiga Viri y su hermano Adrián, y llegamos al pórtico que te platico. Ya eran como las 11:30, 12 de la noche, ya habíamos cenado, ya todo. Y pues no había luz, no necesitábamos luz, era un rinconcito para dormir solamente. Entonces la cosa se puso fuerte ya como a la 1 de la mañana, todos estábamos platicando, nos acostamos en el piso, cada quien llevaba su sleeping, así solemos viajar los artesanos. Llevamos nuestro sleeping, nos acostamos, pues yo estaba abrazando a una amiga y su hermano de mi amiga estaba abrazando, no porque tuviéramos nada más era, nos estábamos abrazando, estábamos platicando y de repente nos empezaron a aventar como semillitas. Pero pues se nos hizo normal, ¿no? El viento y yo estaba abrazando así de frente a mi amiga estaba volteando hacia atrás de mí y había unos arbolitos ahí y de repente que me abraza más fuerte y me dice, Mario, no manches, ¿qué pasó? Dice, no son semillas, nos están aventando, eran unos frutitos que se llaman cuyoles, algo así, unos coquitos chiquitos. Nos los estaban aviente, ¿no? Y dice, no manches, Mario, no es el aire. Dice, voltea, pero voltea ya. Yo no quiero voltear, y hasta ahorita te estoy sintiendo, ¿no? Como la sensación que sentí en esa ocasión, ¿no? Y me dice, se va a ver y me dice, no, Mario, tienes que voltear, por favor, porque yo ya no quiero, nos tapamos con el sleeping. Y nos seguían aventando las cositas. Le digo, no manches, ¿qué ves? Yo no quiero voltear. Y me dice, no, en serio, voltea. No manches, cuando me doy la vuelta eran unos pinches, unos enanitos. Pero no eran niños ni adultos, ¿no? O sea, estaban en los árboles, en los arbustitos, y solo se veía la estatura. Y te digo, pues éramos 4 los que nos espantaron, ¿no? Lo pueden corroborar, ¿no? O sea, nos estaban aviente y aviente semillitas. Fue muy fuerte, de manera que nos tapamos, ya nos abrazamos y pues hasta que nos ganara el sueño, ¿no? Y nada más escuchaba el movimiento de los árboles, ni siquiera pisadas, ¿no? O sea, no fue tampoco que no hicieron absolutamente otra cosa más que aventarnos semillitas. Al otro día temprano, pues ya empezaba a salir el sol y ya vámonos, ¿no? Nos fuimos otra vez a vender al kiosco, al centro del pueblo que se llama Yanga, y llegaron los chicos a preguntar cómo habíamos dormido. Le platiqué la experiencia tal cual te la estoy platicando, así se empezaron a reírse, que son los cheneques, ¿no? Ellos dicen que eran los cheneques. Yo, fíjate que ya estaba yo grande y nunca había escuchado ese término, ¿no? Ya, ahora es muy común, ¿no? Ya sé de qué va esa onda, pero nos comenta el chavo que nos dejó quedar en esa casa. No, pues que fueron los cheneques los que los molestaron. Pues bueno, fue fuerte, estuvo rara y pues la verdad eso ha sido una de las más fuertes porque lo vi así. Vi a los personajes chaparritos, ¿no? Así de frente. No les vi en rostro, nada, pero sí se alcanzaban a ver las siluetas. Y pues bueno, es una de las que te puedo comentar. Y sí, fíjate, como dices, sí, creo que hay chaneques porque por lo regular, son muy sobreprotectores con el territorio.
y a lo mejor como esa casa, como dicen que ya estaba como que medio, pues ahí medio abandonada. olvidadilla, Sí. la agarraron de territorio suyo y aparte les gusta mucho andar en los árboles frutales. Ah, va, no. Sí, les gusta mucho andar en los árboles frutales y a lo mejor sí, dijeron, y ahora estos, ¿qué onda, no? Sí, estuvo muy fuerte. Me gusta contar esta historia. Digo, ya todas estas historias se las he contado a mis hijos. Son cosas que les he platicado y qué bueno que me das la oportunidad de platicarles. No, muchas gracias a ti también por compartirla. Te digo, sí, qué chido también, o sea, también tener a alguien que ha viajado mucho por la República y, Sí. por ejemplo, tener esta clase de relatos, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente también, nada más a lo mejor me los habían escrito o algo por el estilo, pero no es como que ya tanto que te lo platiquen así frente a frente y está chido. Pero sí, luego se me vino a la mente un chaneque. O sea, si me Sí. dijiste chaparrito, era chaneque. Sí. Si era altote y con las rodillas al revés, era un cincimito. Ah, sí, no. El cincimito es como un pie grande que tenemos aquí en México, que también ¿no? se aparece en las zonas, en las zonas del sur, pero haz de cuenta que lo que tiene es que tiene los pies al revés Wow, sí. y no tiene rodillas. Wow, no. Y una de las formas de vencerlo es si lo haces reír. Wow. Porque dicen que como que se va de nalgas y como no tiene rodillas le cuesta pararse. Pero, y parte de lo que tiene los pies al revés es que no, cuando tú encuentras las huellas no sabes si va o viene, o sea, eso te confunde. Sí, ya te entendí. Wow. Está muy chida esa parte del cincimito. Es que tenemos muchos monstruos, para empezar aquí en México, Sí. que no han sido explotados. Sí, Que no hablamos mucho de ellos, y que tienen un buen de riqueza. Sí, claro. Que tienen un buen de riqueza. Ocelot, ¿te ha pasado en alguna ocasión algo con tu papá? Paranormal. Específico. Pues bueno, hablando justo de esto me recuerda una vez. ¿Te acuerdas, papá, cuando me llevaste a Veracruz? Sí, está Al árbol ese grandote de la puchata. Ah, sí, me acuerdo. Estabas muy chiquito. Estaba muy chiquito, todavía me acuerdo como ese árbol se veían como señoras ahí trepadas. Sí, fíjate que a él las veía, pero nosotros no. Llegamos al pueblo de mi papá, pero también íbamos, ya no de rey porque él ya había nacido, pero andábamos en un carrito viejo que teníamos y viajábamos mucho. Ya me llevó a su mamá y solo él había nacido, todavía no estaban sus hermanitos. Y llegamos al pueblo del abuelo, bueno, de su abuelo de él. Y llegamos cerca de su casa. Fíjate, en ese pueblo pasaron muchas cosas también. Cerca de donde nos quedábamos había un árbol muy grande que todos le dicen la pochota. Y qué bueno que se acuerda del nombre, porque él estaba chiquito, tenía unos 2, 3 años, pero ya hablaba. A veces él habla desde que estaba muy pequeñito. Y nos decía que las señoras, y le preguntábamos que cuáles señoras, y señalaba el árbol de la pochota. Sí. Y pues él insistía que las señoras, pero sobre todo de la tarde-noche, ya como a las 8, 9 de la noche, ya después se dormía, ya no nos decía nada. Y ya también preguntábamos ahí que qué onda, ¿no? Que por qué decían que él veía muchas... Le preguntamos a los tíos de allá. Sí. Y dicen que ese árbol, que muy grande, lo ocupaban para ahorcar en tiempos de la revolución. Pero él decía que las señoras. Y pues yo nunca vi nada, ni su mamá, pero él... Dicen que también que los niños pequeñitos tienen más despierto ese sentido, ¿no? Y, Sí. y a él le tocó verlo y pues sí nos daba miedo porque nos quedamos varios días ahí. Y que las señoras. Y justo decían en un horario en el que creo que en ese horario solían hacer los ahorcamientos. Ok. Cuando estaba ya empezando a oscurecer, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, y él ya estaba bien inquieto. Entonces, pues bueno, eso nos tocó vivir juntos. Fíjate que ahorita que dices lo del horario, sí me platicaba una vez esta Alejandría, que es una bruja bastante, pues confiable y letrada de aquí de Ixtapaluca. Que precisamente de repente esas energías que han fallecido en percances que no naturales, sí, catastróficos, de repente su energía se queda así ciclada. Sí, precisamente por eso dicen, es que de repente por eso es que la típica niña que luego se aparece a las 5 de la mañana, ¿no? A las 3 de la mañana, porque fue, como dices, ¿no? La hora en la que vivieron esa catástrofe. Sí, y ahí se queda como que esa energía en ese loop. Y también, como dices, los niños, ves que tienen la mollera. Sí. O sea, la mollera físicamente, pues sí representa todavía una herida que tiene que cerrarse. Sí. Pero también neuronalmente y energéticamente, pues son canales neuronales que todavía están frescos y que todavía siguen muy, ¿cómo se llama? Que están muy conectados. Y por eso es que los niños de repente tienen más esa facilidad de percepción. Ya cuando vamos creciendo los vamos
olvidando desgraciadamente. Sí, hay niños más perceptivos como él que desde chiquito todo, cada ratito nos decía que la señora, que las sombras, ya sabes, ¿no? Los otros dos niños que tengo, ellos no, ya les tocó otra historia. Otro México. Sí, otro México. ¿Y si te acuerdas todas de las señoras? ¿Cómo eran? Sí, eran pues es Veracruces, viejitas con guaraches, ropa, de textil, así. Pero creo que no las veías ahorcadas, sino paradas en el árbol. O sea, pinches ramotas así. Sí. Estaban ahí encima del árbol. Sí, entonces, Y solamente las veías, no te hablaban. No, yo nada más las veía así de lejos, me daban miedo. Sí, no, pues sí, me imagino. Y también qué raro y qué chido que lo recuerdes, Blanco. Sí, estaba chiquito. ¿Ya no has vuelto a ir a ese árbol? No. ¿Para qué? Tienes razón. Mira, ahorita hablando de brujas, también nos dejaron este rato por ahí que lo titularon así como de esa era una bruja. Dice así: te juro que hasta el día de hoy no sé exactamente qué fue lo que vi aquella noche, pero cada vez que lo recuerdo se me pone la piel de gallina. Pasó hace varios años cuando todavía vivía con mi exmarido, el papá de mi hija menor. Era Jueves Santo, víspera de Semana Santa. Nosotros teníamos la costumbre de acostarnos muy tarde, así que esa noche decidimos limpiar toda la casa porque yo siempre he creído que el Viernes Santo no es un día para andar a ciertas cosas. Terminamos de cenar como a las 8 de la noche y nos pusimos a ordenar todo. Sacamos montones de cosas viejas, basura acumulada y objetos que ya no servían. El tiempo se nos fue volando. Afuera de la casa había un terreno vacío, así que decidimos quedar toda aquella basura. Mientras las llamas consumían los montones de cosas viejas, el ambiente se sentía extraño. La calle estaba completamente silenciosa. No se escuchaban perros, ni personas, ni carros. Era como si todo hubiera quedado vacío. Recuerdo que miré la hora. Eran casi las 12 de la noche. Entonces levanté la vista para ver la luna. Y ahí fue cuando pasó. En el cielo apareció una especie de bola de fuego. No era una estrella, no era un avión. Era una luz intensa anaranjada que parecía moverse lentamente sobre nosotros. Sentí un escalofrío tan fuerte que llamé de inmediato a mi marido. Le grité que saliera a ver, pero cuando él salió corriendo, la bola de fuego desapareció. O al menos eso parecía, porque yo seguía viendo algo. Era como si alguien hubiera apagado una lámpara en medio del cielo. La luz ya no estaba, pero aún podía distinguir una sombra oscura moviéndose en la noche. Algo seguía ahí flotando. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No podía apartar la mirada, aquella cosa seguía avanzando en silencio absoluto. Sentí miedo, un miedo que nunca había experimentado. No sé si era una bruja, no sé si era un ovni. Estoy completamente segura de que no era un dron, porque en aquella época ni siquiera era común verlos por donde vivíamos. Lo único que sé es que vi algo que no puedo explicar. Y desde aquella noche, cada que llega Semana Santa y veo el reloj acercarse a la medianoche, no puedo evitar recordar esa extraña figura cruzando el cielo oscuro, observándonos desde arriba. Wow, es tan sorprendente, pero también como familiar. Porque, digo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esas esferas o esas... bueno, es que yo no fueron bolas de fuego, sino fueron óvalos de fuego, pero... Ok, a ver, platícanos. Sí, claro. Pues justo también en uno de los viajes iba yo hacia Mazatlán. Íbamos en una camioneta, en una pick-up de Array, nos llevaban, todos nuestros viajes siempre fueron de Array, y yo en ese tiempo tenía como unos 19 años. Íbamos hacia Mazatlán, increíbles atardeceres, pero íbamos en una pick-up y justo empezaba a oscurecer, pues el camino era como de 7 horas, como a las 9 de la noche, la camioneta va normal en la carretera, en medio de la nada, y alcanzamos a ver, bueno, las personas que íbamos en la batea de la camioneta, una especie de óvalo de fuego verde. Y inmediatamente la primera reacción también es de no manches, mira una bruja. Dice un amigo, Julio, mira una bruja. Estaba demasiado alto y alcanzamos a ver que era como un óvalo de fuego, pero estaba tan alto que no correspondía a las dimensiones, ¿no? Esta madre es una nave, yo dije, ¿no? En ese momento, pues iba como iba muy alto, no se veía que fuera a alta velocidad, pero iba dejando un cono como de estela, color como de la aurora boreal, así. Sí. Este espectáculo visual duró yo creo como 1 minuto y medio, 2 minutos, porque iba avanzando, dejando un cono y de repente se desaparece, pero en reversa. Eso fue impresionante, así, pues obviamente inmediatamente dijimos, no, pues no es una bruja. Digo, no, tampoco sea paranormal esto, pero fue algo impresionante y me quedé muy obsesionado porque nunca había escuchado sobre ovnis, como
y que fueran como fuego, ¿no? Ajá. A partir de ese momento me puse como más al pendiente y sí llegué a encontrar noticias de ese tipo de avistamientos que unos describen que es fuego azul o que es una luz azul o verde muy intensa pero en forma de óvalo. Sí. Y padrísimo también, es de las cosas que no se van a olvidar porque imagínate en medio de la carretera, 11 de la noche, total oscuridad, solo ves lleno de estrellas el cielo y imagínate ver ese espectáculo de una bola de fuego en el cielo. Padrísimo. Está bien loco eso Sí. también. Yo casi no he tenido como que avistamientos. De hecho, tengo más, pero en la de morrillo en la primaria. Claro, sí. Que me acuerdo que estábamos en homenaje. Y ves que, y sobre todo es que en la Ciudad de México se hace honores a la bandera. Sí, los claro. lunes, y que tienes que incluso que ir hasta de blanco, ¿no? Sí, Porque sí. haces honores a la bandera en la Ciudad de México. Y era de que estábamos haciendo homenaje. Y de repente, pues, empezamos a ver que una maestra se quedaba así como que viendo para arriba, y de repente un grupo, y de repente el otro grupo. Y de repente, cuando veías, todo el grupo estaba haciendo honores a la bandera, pero ya todos quietos, viendo el cielo, y se veían así como una formación como de 5 o 6 esferas, como metálicas. Y de repente, o sea, que se quedaban y como que se movían todas al mismo tiempo, como haciendo un circulito, como haciendo como alguna figurilla. Y pues todos nos quedábamos así de, pues, ¿qué onda? Y hasta que de repente, pues, una maestra así dijo, es que son ovnis. Yo también me quedaba así de, pues, ¿qué onda con los ovnis? Y que, pues, te estoy hablando que eran los 90, Sí. ya otro México. Y que estaba muy de moda el programa de Jaime Maussan de Tercer Milenio en Canal 4. Sí. Y fue que también que me empecé como que a meter de repente, ¿qué es eso de los ovnis? Y y si te quedas así, pues, estuvo bien rudo eso. Y como te digo, en 2 o 3 ocasiones, así en la primaria, se veían muchos. En el día, durante el día. Ajá, en el día. Es impresionante, ¿no? En el Porque día. cuando no eres solo una persona el que lo ve, pues Sí. mucho. O sea, te digo, aquí toda la escuela. O sea, te digo, estamos en honores y todos los morrillos ahí y las maestras viendo así como que, Sí. pues, ¿qué onda, no? Sí. Así está muy loco. O sea, no sientes miedo, solamente se te hace como que bien extraño. Sí, ver algo, objetos en el cielo sí está sorprendente. Bueno, es que si te puedes decir, a lo mejor en esa, y a lo mejor si lo vuelvo a ver, si te digo, no sentiría miedo, pero sí me daría más miedo saber que si es bola de fuego Sí. y que es en la noche que es bruja. Sí. Ahí sí me daría más miedo. Porque es que son bien vengativas. Sí. No, definitivamente descartamos inmediatamente que fuera una bruja porque vimos digo, la altura, tan solo con la altura estaba muy alto y pues se veían perfectamente cómo iba dejando su estela Sí. del mismo color del fuego, como si fuera una aurora boreal. Impresionante, la verdad es que solo los que lo vimos y los que lo han visto, porque creo que con los años ya escuché alguien que reportó algo similar Ujú. y me emociona, ¿no? Dice, no, pues no estoy loco, ¿no? Pues, Sí. yo lo vi, es muy interesante. Mira, vámonos con el primer video paranormal de la noche. ¿Me parece bien? Adelante. Este primer video paranormal que les voy a poner. Mira, es como de un cuate que hace exploraciones urbanas. Sí. Y esto fue lo que grabó en un panteón. Ustedes ahorita van a ver qué onda ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, se asomó! Ahí está! Uy, ahí está. Ay, qué... ¿Podemos verte? ¡Ay, ya madre! ¿Qué fue eso? Perdón, amigos, perdón, pero algo habló. Ahí se asomó. Se volvió a asomar, me caigo, se volvió a asomar, perdón, amigos, perdón. Algo se está asomando ahí. ¡Ay, ya madre! Algo se asomó ahí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Dime quién eres. Dime quién eres. Fuertísimo, fuertísimo. Sí, para empezar, ¿cómo mueven como la lonita esa? No, Sí. bueno, pero la cucaracha bien fea. Pero la lona, ¿cómo la mueve? Sí, apenas nos pasó hace no mucho, ¿no? En la hacienda de Tomacoco, en Ameca Meca. Ok. Igual de día, como a la 1 de la tarde íbamos en familia. Y ya sabes, ¿no? Chamacos que se meten a explorar las iglesias. Es una iglesia cerrada. Ok. Se metieron él y sus primos. Eran como 10 chavitos. Y estaban entre las escaleras para subir al campanario. Y es una iglesia abandonada. Ujú.
y de repente empiezan a salir corriendo y chillando todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que escuchamos unos gritos. Y hay una grabación que te voy a hacer llegar en lo posterior, Sí. donde yo no escuché los gritos, pero en la grabación se alcanza a escuchar el grito profundo así de una niña, no sé. Fuerte también el video, pero pues solo los niños chiquitos que lo escucharon, porque la verdad yo no lo escuché. Yo estaba afuera. Sí, ellos estaban explorando y salieron corriendo y chillando los canijos como a la 1 de la tarde. O sea, ni siquiera de noche. Tomacoco se En la escena de Tomacoco, ¿Qué crees padrísimo. que me está dando? O sea, sí me da la curiosidad de lanzarme. Sí, Porque es nosotros- que también luego estamos ya estamos haciendo exploraciones urbanas una vez al mes Sí, y me da curiosidad. padrísimo. Y conocemos bien el lugar si quieres. Sí, está bien ¿quieres? chido. Y mira, nos llamamos a Spirit Box. Entonces, si ves que la Spirit Box es como para comunicarse, que se intenten Sí. comunicar con nosotros, pero por medio de radiofrecuencias. Y aparte tengo también EMF, que es como que un medidor de energías electromagnéticas. Y por ejemplo, ahí que supone que no hay ni un módem ni nada. Sí. Y si detecta algo, pues es porque. Sí, claro. Pero se me hace chistoso, por ejemplo, eso que dices, ¿no? Que tú no escuchas, pero en la grabación sí. Sí, exactamente. De hecho, ¿Qué crees que apenas me pasó con el Chacal de Valle? El que te digo que que es creador de contenido Sí. de adultos. Nos metimos a la casa de Acosta Ixtapaluca, donde una vez también fuimos con José, con José Olivos. sí. Y pero me pasó algo, o sea, lo más chistoso o lo más raro que me pasó con él es que nos íbamos a meter a un cuarto de los de abajo, porque se cuenta que son como dos niveles de la casa y aparte de los 2 niveles hay un sótano. Sí. Es rara, es que está muy rara la composición de la casa. Y íbamos para los cuartos de abajo y te juro por Dios, incluso hasta lo decimos ahí en la grabación, que escuchamos nosotros como cadenitas, como cuando sacas de esas cadenitas así de tu alajero. Sí, sí, sí. Y en la grabación se escucha más bien una pedrada así horrible, así de... Solo la grabación. En la grabación se escucha la pedrada, pero no escuchan las cadenas y nosotros escuchamos las cadenas, más no la pedrada. Sí, sí, sí. Interesante. O sea, no le... A la fecha, o sea, no le damos así como crédito de por qué en la grabación se escucha una pedrada, pero nosotros escuchamos cadenas y no la pedrada. Sí, está como que, porque una cosa sí y una cosa no. Y hasta decimos, o sea, no sé si nos quería traer como para hacernos daño, Sí, ¿qué onda? claro. Porque si hay, por el Spirit Box sí tratamos como de comunicarnos con él y sí nos decía que sí había alguien que sí nos quería hacer daño, pero había otro como que pensamos que nos quería cuidar. Sí. Porque hay una parte en la que ya no le estamos preguntando nada al Spirit Box, pero lo traía prendido. Y hay una parte en la que le digo, quédate quieto y quédate en silencio. Y escucha como que alrededor de la casa se escuchaban así como rezos. Sí. Pero alrededor de la casa, de esos que no sabes ni por dónde viene. Sí, claro. Y de repente nos dicen, mira. O sea, por el Spirit Box nos dicen, mira. Y nos quedamos haciendo eso como que, ¿de qué onda? Y queríamos salir de la casa y se escuchó. O sea, se sentía más tenso afuera de la casa que adentro. Sí. Y es lo que le decía, le digo, como que siento que esa cosa nos quería tener adentro. No sé si para protegernos o qué onda. Porque estaba más feo afuera de la casa. Sabes, hermano, no sé si te ha pasado que hay lugares que tienen una energía demasiado fuerte. Hay unos donde intuyes o sientes o se ve escalofriante y a veces no pasa nada. Sí. Hay ocasiones en las que desde que llegas sientes un poquito y a lo mejor pasan cosas leves. Pero si me permites contarte Sí, adelante. otra anécdota que me pasó. Está fuertísima, hermano. Y también corroborable porque íbamos amigos que tú conoces, mi amigo Aarón, saludos, Irra, Vega. mi amigo Irra, iba Yared, íbamos varios amigos. Íbamos de Array, íbamos a un balneario de aguas termales en Hidalgo. Y nos fuimos en grupo, era un 1 de enero, precisamente. Queríamos estrenar el año pues en las aguas termales. Sí. Y íbamos pidiendo ray y nos agarró la noche en un lugar que ni conocíamos. Y pues como íbamos bastantes y llevábamos pues, un poco de lana, en la noche pues ya estábamos viendo dónde quedarnos y pues no encontramos porque nos quedamos, no había hoteles, había un puente y abajo y tienditas, ¿no? Como lugares como de carretera. Y compramos una botana, estábamos ahí platicando, ya nos íbamos a quedar a dormir con nuestros sleepings ahí sentados abajo del puente peatonal, no puente vehicular, puente peatonal. Estaba Aarón tocándose unas rolas, bajan estos chavos, se toca una canción con él, nos hacen la plática y nos dicen, ¿tienen dónde quedarse? No, pues que no. Aquí al ladito tengo un tío que es albañil y estamos haciendo una construcción. Yo soy su chalán y traigo llaves de la puerta, pero está en construcción. Sí. Tiene un cuarto que ya tiene piso y tiene un foco, pero está en construcción, ¿cómo ven? Vamos, nos echamos un pomo y ¿cómo ven? No, pues órale, ¿no? Y esa edad cualquier idea se te hace buena. Sí.
Y fíjate, ya no estaba tan chavo, ya tenía que tener unos 20 años, yo creo. Y dicen todos mis amigos, ¿no? Aarón, mi amigo Ángel, íbamos bastante gente conocida de aquí de Chalco, ¿no? Y llegamos a la propiedad de esta, había un tambo, prendimos una fogata, hicimos estábamos sirviéndonos unas cubas, eso fue como a las 11 de la noche, ya como a las 2 de la mañana, ya estábamos, pues ya con un poquito de sueño, y estos chavos dicen, bueno, pues los dejamos descansar, nos acabamos el pomo, nos dejaron descansar, y nos dijeron cuál cuarto podíamos quedarnos, ¿no? Que era una construcción de obra negra y era el único cuarto que tenía piso y una puerta de lámina. Total, ese día llegaron la hora, nos acostamos todos, todavía Aarón y Irra estaban echándose otra tequilita y nos empezamos a acomodar todos, pues así en filita, cada quien con su sleeping y cada quien pues acurrucándose con su compañero o compañera. Y te comentaba hace un momento que hay lugares que tienen una vibra muy, muy pesada. Y aquí no fue el caso, pero justo cuando terminó la hora del jajaja, jijiji, que el cigarrito, se empezó a sentir feo ya como, pues sí, como tenebroso, ¿no? Sí. Pero éramos demasiados, la verdad es que no era el miedo colectivo, ¿no? Simplemente sabes la sensación, esa sensación que no lo hablas, no lo expresas, pero a todos se les ve. Sí. Como que algo no andaba padre, ¿no? Ya nos acostamos. Mi amigo Aarón siempre ha usado botas de casquillo. Ajá. Siempre ha usado botas de casquillo, botas militares. Y yo me había acostado pegado a la pared, luego una amiga, luego otro amigo. Y éramos como 8 cabrones así, ¿no? Sí. En hilerita. Y ya apagamos la luz, cerramos la puerta, nos hicimos bolita. Y ya como 20 minutos después uno empezó a roncar. Pero justo empezó ahí la bronca, porque empezaron a pegarle a la lámina de la puerta. Okay. Mi amigo Irra, que todavía estaba despierto, dice, ay, hijos de la chingada, pues no, nos quieren espantar los que nos llevaron ahí. Sí. Y ya nos salimos a asomar él y yo, abrimos y la puerta por donde entramos pues, tenía su candado, y ya cerramos y ahí fue donde nos sacamos de onda. Dice Irra, no manches, creo que no, sí nos están espantando. Y le digo, no, relax, carnal, vamos a meternos, ¿no? Entonces estuvimos platicando. Y ya sabes que uno no reza hasta que no sientes que ya te va a cargar, ¿no? Y empezamos ya a preocuparnos, ¿no? Ya empezó él a rezar y yo por mi cuenta. Nos empezó a agarrar un poquito el sueño, estaba tranquilo. Y de repente otra vez le pegaban a la puerta feo, ¿no? Y ya, pues ya ahí sí ya nadie dijo nada, ni Irra, ni nadie. Todos nos quedamos ya callados con miedo. Ya eran como las 3:30 de la mañana. Mucho miedo teníamos, estábamos hechos bolitas así. Dejó de sonar, dejaron de molestar, por así decirlo. Y dentro del cuarto todos estábamos acostados y ya empezaron a aventar a las cosas. Okay. Yo estaba, perdón por la palabra, me estaba cagando de miedo porque unos ya estaban ronque y ronque y yo no me podía dormir. Yo estaba hecho bolita así y de repente, cabrón, no manches, que te decía que Aarón esas botas de casquillo, que me avientan la bota de Aarón en la cabeza así, ¿no? Me pegó y hizo un chitrancazote. Sí. Y ya les dije, no mames, o sea, así les dije, pensé que era un amigo, ¿no? Todos estaban dormidos. Te digo que estábamos en hilerita. Y pues me quedé con mi golpe, me hice bolita con muchísimo miedo. Ya despertando ya al otro día, pues ya todos empezaron a sacar decir, no manches, ¿por qué no se pararon? No sentí, ¿a poco no sintieron que les jalaban la cobija? O sea, cada quien le fue como en feria, ¿no? A mí me tocó la bota del Aarón en la cabeza, ¿no? Y pues todos compartieron su experiencia. No manches, a mí me estaban jale y jale la cobija, ¿no? Uh-huh. Yo pensé que eras tú, Mario, no, ya, es que nos espantaron horrible en esa casa y eso que la vibra al llegar no había sido tan fuerte, ¿no? Como en otras ocasiones, digo, que llegas y dices, no, aquí nos van a espantar, mejor vámonos, ¿no? Uh-huh. No, estuvo horrible. El otro día pues ya tomamos ray y llegamos a donde teníamos que llegar, pero pues bien sacados de onda, ¿no? Sí, quiero pensar que a lo mejor, pues así el lugar sí estaba así, pero como ustedes iban, pues ahora sí que entre amigos, cotorreando, ¿no? O sea, no será chido, a lo mejor de repente no lo percibieron. Sí. No lo percibieron. Al llegar. Ya hasta que terminó, ahora sí que como dices, pues todo el cotorreo, o como que el lugar ya les dijo, sí, ya terminaron, pues ahora voy yo. Sí. No, definitivamente también muy, muy, muy fuerte. Y lo que me gusta al contarte esas historias es que pues los amigos que la vivieron conmigo la van a recordar, ¿no? Y, sí, me imagino. También saludos a Aarón. A ver, ¿cuándo vienes para acá, Aarón? Ya, déjate ver por acá en Terror en Corto, flaquito. Así es. Ocelotl, en alguna ocasión, bueno, ¿recuerdas alguna otra
¿Otra experiencia paranormal que te haya pasado con tu papá? Otra experiencia, la mayoría de experiencias igual nos pasaron en Veracruz. Ok. Allá mi familia es de pueblo, mis abuelos son de pueblo, entonces nos tocó ir mucho para allá. También me cuenta, eso yo no lo viví tanto con él, pero sí me acuerdo cómo llegó ese día mi papá, de los cafetales, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero eso fue a tu abuelo, a mi papá. Sí, cierto. Mi, Adelante. mi abuelo, lo mismo, me acuerdo de mi abuelo como, me contaba como en ese cafetal, porque estaba lleno de cafetales, Sí. Veracruz, veía una viejita. Me la describía así, viejito, encorvado, con sombrero de paja, Ok. como le decía que se acercara, y mi abuelito pues no se acercaba, y recuerdo muy bien su cara como regresaba así mi abuelo. Y nada más de puro verlo, o sea, sí lo alteraba. Sí, siempre me venía. De hecho, perdón que te interrumpa, es que esa historia se las contaba cuando él estaba chiquito. Las historias que mi papá le cuenta a él, pues nos las contaba a nosotros, ¿no? Así como la contó, nada más que mi papá estaba muy pequeño. Fíjate, es el mismo pueblo de la Pochota. Ok. El mismo pueblo. Por Córdoba, Veracruz. Decía que la noche le hablaba el canijo viejito y a él le daba mucho miedo, pero cuando mi papá lo contaba, tú escuchas la historia y no suena tan impresionante, pero verle su cara a mi papá de miedo, y de no le hablaba y pelaba los ojos el viejo y le hacía así, ven. Y ya cuando eres adulto y te pones a pensar quién te va a hablar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana en el cafetal, y decía que estaba su jacalito y que veía al cafetal a lo largo, ¿no? El cafetal es un arbusto que da fruto, ¿no? También, y dice que se veía ahí el canijo viejito, ¿no? Él lo describe pues demasiado viejito, ¿no? Entonces le daba mucho miedo, y ver su rostro de mi papá al contarnos esas historias siempre fue como impactante, ¿no? Porque es como cuando alguien te cuenta algo que tiene ya te traumó tantos años que lo vuelves a sentir, ¿no? Y fíjate cómo, para empezar, primero dices Veracruz, ¿no? Bueno, y esa parte, ¿no? ¿Pocho qué? No, el árbol es el árbol de la Pochota, y el pueblo era cerquita de Córdoba, Veracruz. Okay. Ese sitio como tiene, Pénjamo, fíjate, cómo tiene mucha energía mucha carga energética ese pueblo, y también el cómo los árboles de repente guardan esa clase de energías. Sí. Y cómo venden esa clase de energías, porque, por ejemplo, lo que decías, y los chaneques, digo, se refugian mucho en los árboles. También de repente hay muchas veces que, aquí quitan, no creo que está en la Meca, que dicen que el árbol de la bruja, donde tenía enterrada una bruja. Ah, sí. Que al parecer la están que agarran a una señora que la acusan de bruja, pues la desviven, pero la van a enterrar en el árbol, y antes de que la terminen, así como que desvivir, la bruja los maldice y les dice que se van a seguir acordando de ella. Y el árbol, o sea, ahí mismo la entierran, y cuando va creciendo el árbol, dicen que hay muchas personas que todavía ven bolas de fuego en la copa de ese árbol así grande, como como si estuviera custodiando a la bruja de él. No, esa historia yo no la sabía. Acá en Ameca está ese arbolote, el árbol de la bruja. Ajá. Entonces, sí, de repente los árboles pues guardan mucha energía, sí. Sí. Estos también, por eso también de repente las abuelitas, cuando tenían árboles frutales, también de repente ponían pues que ruda o cositas así, esa clase de hierbas, para como que alejar a los malos espíritus, o de repente los chaneques que son más juguetones y todo, para que no se acercaran tanto a sus árboles. Es que las abuelitas eran bien sabias. Sí, así es. Sí, las abuelitas eran bien sabias. Mira, vámonos con este último relato de la noche. Está más chiquito, le pusieron algo en la tierra. Me dice así: hace tiempo, cuando era niña, estaba en mi patio sola jugando de frente. Veo un hueco en el suelo y empiezo a meter palitos, y lo que encontraba, como veía, que todo ingresaba con facilidad. Me acerqué al ver por qué, entonces acerqué mi oído y empecé a escuchar ruido, como río, así que me acerqué para poder ver, ya que había agrandado un poco el hueco, y lo que vi es algo increíble. Eran como 3 entradas redondas como un arco en la parte de arriba. Eran muy grandes por dentro, brillaba como una luz que salía dentro, y había algo como agua que corría hacia dentro del lugar. Quise enseñarle a mi abuelita, que en ese entonces aún estaba a mi lado y no me prestó atención. Entonces empecé a escarbar para enseñarle por qué se veía más.
pero cada vez que escarbaba, más se tapaba hasta que desapareció. Solo lo que yo pude ver, y en ese entonces tenía como 5 o 6 años por ahí. O sea, como que veía agua, pero escarbaba y se tapaba y se tapaba y se tapaba y se tapaba. Súper Y el extraño. agua como que brillaba. Qué raro. Estaba raro, No estaba había raro. escuchado algo No. parecido. No. ¿Sabes? De repente apenas había escuchado que los gnomos, eso es en Europa, que los gnomos nadan bajo la tierra. Ok. ¿Llegaste a jugar el juego de Bugs Bunny Lost Untamed No, ese no. en PlayStation? O bueno, ¿te acuerdas cómo Bugs Bunny de repente se metía al hoyito y Sí. nada más salía así como que un cumulito de tierra por Sí, cada sí, por donde sí, iba ya, pasando? ya. Algo así hacen los gnomos. Bueno, Así hacen los gnomos, así nadan así bajo la tierra y salen por otro lado. Está curioso. Sí, está muy loco eso de los gnomos. Pero sí, yo tampoco había escuchado algo así. Pues quién sabe. Es como de repente, por ejemplo, dicen también que en Veracruz o en Oaxaca, hay veces que si llegas a un lugar y que si en la noche ves cómo sale fuego de alguna parte de la tierra, sí. dicen, escárvala ahí y ahí hay oro. Sí. Y que hay mucha gente que sí. Sí, lo he escuchado. Es igual, ¿no? Esto es muy viejas del. Dices, ¿para del quién pueblo, Bejuco no se ha dado? No se ha dado, quisiéramos, pero no. No se ha dado. Y todas esa clase de historias así que tienen, pues nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos son bien ricas. Sí, Son tan ricas y parte de lo que tratamos de hacer aquí en Terror en Corto es que no se pierdan. sí, claro. Y sobre todo, crear las propias también, ¿no? Poner atención cuando de repente estás viviendo un evento paranormal y a veces, uno que es bien escéptico, a veces lo ignoras, ¿no? Pero cuando pones atención, dices, ay, cabrón, esto se me pasó, no es normal, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, bueno, en mi casa pasa mucho que espantan. Sí. Pero ¿cómo te explico? A mí nunca me ha pasado nada. Sí. Pero sí, y de hecho Denise y yo nos solimos como que no somos muy acostumbrados a recibir visitas, pero si de repente llega una visita muy noche y lo dejamos solo, por alguna razón, o que lo dejemos ir al baño, o que nos hayamos tenido que subir Denise y yo, salir a la tienda o algo así, lo dejamos solo, algo le pasa. Sí. Sabes, yo soy muy sensible a los objetos. Hay objetos de repente que tienen igual una energía atrapada muy fuerte y eso que en verdad soy muy escéptico y a mí me tocan de alguna manera. Por ejemplo, como coleccionista de piedras o como artesano que fui, Ajá. he llegado a tener piedras prehispánicas, sobre todo collares de chalchis, que son collares de jade que normalmente pertenecieron a un guerrero, a un sacerdote, porque son piedras de alto valor, ¿no? Bueno, no lo usaba cualquier persona. Sí. Y esto nos ha pasado a muchos artesanos que hemos tenido objetos antiguos que de repente son piedras históricas muy padres y cuando les empezamos a aportar, pues sabes que esto es negocio, ¿no? Vendes, Sí. compras y de repente te gusta alguna pieza y empiezas pues, a usarla. Uh-huh. Y ahí me pasaba mucho, en especial con un collar de piedras prehispánicas. Ocelo también tiene algunas que les han regalado y Sí. pues son comunes entre artesanos. Pero ese collar que yo usaba, es un collar común de piedras de jade, pero me pasaba mucho que tenía sueños bien extraños, padres, pero pero extraños. Okay. Por ejemplo, soñaba que me mataban con lanza, soñaba que me correteaban, soñé muchísimos, tuve muchos sueños Uh-huh. que tenían que ver con otra vida. Sí. Soñé con una pelea también que tuve, pero era yo el guerrero, por así decirlo, ¿no? Y yo le adjudico esos sueños a ese objeto porque Sí. dentro de este digo todo es un negocio, vendes, compras, pues me deshice del collar porque pues a alguien le gustó y se lo vendí, ¿no? Uh-huh. Son piezas pues son bastante caras, ¿no? O sea, fue una aliviane para mí vender Sí. ese collar y ahí se terminaron los sueños y sobre todo pasaba pues cuando empiezas a aportarlos, te enamoras de tus piedras Sí. y a mí me pasaba mucho con ese collar. También tengo un amigo, se llama Irra, vive aquí en Chalco, que en su casa pateas una piedra y ya encontraste que un malacate, figuras prehispánicas. Y él encontró una mascarita preciosa de barro, Okay. pero es una cara de viejito que tiene unas arrugas aquí en la cara y sus ojos son de canequitas de barro que se le movían. Esas son muy extrañas, pero se encuentran, ¿no? O sea, son figuras que dejaban en tumbas prehispánicas. Algo simboliza, no recuerdo qué en este momento,
pero él tenía sus altares, su altar con todas las piezas prehispánicas que encontraba. Y justo cuando encuentra esa pieza, empieza a tener sueños igual, muy fuertes, muy fuertes, Sí. ¿no? Y también le adjudica sus sueños a esa pieza, porque algún día hicimos el experimento, ¿no? Me dice, no, creo que es esa pieza. Y yo era bien escéptico, no, a mí todavía no me pasaba lo del collar. A ver, presta, ¿no? A ver, me lo llevo unos días. Y no, estaba fuertísima la vibra de esa onda, y él la acabó regalando también. Sí. Y recordamos mucho ese objeto porque era una cara así súper bien formada de barro, ¿no? Y tú sabes que con barro se encuentras muchas figuritas, pero son más antropomorfas, tienen nada más la forma, pero no son tan exactas. Sí. Es una cara preciosa así de un viejito. Y bueno, hay objetos que sin duda guardan mucha energía. Sí, ya sea como que de lo de... ay, ¿cómo te puedo decir? Como de lo que vivió el objeto o de lo que vivió quien lo portó, ¿no? Sí. Y ves que hay un término que de repente utilizan mucho en Japón que son los yokai. Sí. Que el yokai abarca como que todo un espectro. Es que hay demonios y fantasmas y eso es un yokai. Pero, por ejemplo, si te dicen que, por ejemplo, si hay un objeto que recibe mucha energía humana durante más de 100 años, incluso hasta durante más de 1000 años, incluso se puede ya convertir como que en un espíritu ese objeto. Por eso de repente en Japón cuentas la leyenda del tanuki, que es bueno, que es un mapache que tiene como un escroto de 2 metros, pero de repente se encierra en una tetera y esa tetera también termina teniendo ¿cómo se llama? Pues ya la energía del tanuki, por así decirlo, pero sin un ente, por así decirlo, aparte. O de repente que te dicen, es que la espada, por ejemplo, la espada de Kurasai, ¿cómo se llama? Pues finalmente te puede dar suerte, te puede dar cierto valor, y la cuidan mucho la espada de Kurasai porque dicen, es un yokai que tiene su propia carga energética finalmente. Y son otras culturas, a lo mejor son otras culturas, pero que dices, ¿cómo también es posible que de repente también aquí, por ejemplo, los prehispánicos, encerraban, ¿cómo se llama? A sus muertos con cosas que a ellos les pertenecían? Sí, claro. Porque también que decían, pues finalmente son cosas que tanto a él le gustaban y que son cosas que tenían su energía. Fíjate, lo que te acabo de contar es muy común porque también lamentablemente hay mucho saqueo de tumbas prehispánicas y de repente uno encuentra en los puestos pues figuras prehispánicas auténticas, antiguas. A lo mejor uno se la compra, no sabes tanto, y pues a lo mejor fue una pieza que fue saqueada de alguna tumba prehispánica, ¿no? Que eso se daba muchísimo aquí en Jico, muchísimo. Aquí hay muchas ruinas prehispánicas y conozco a mucha gente que ha encontrado fortuitamente piezas, juguetes de barro, y ya lo padre es cuando encuentran pues, los de jade, ¿no? Sí. Incluso muy poco, pero han encontrado oro y había muy buenos artesanos prehispánicos y encuentran cosas preciosas en oro, ¿no? Y esos objetos son los que yo creo que de alguna manera están cargados de energía. Sí. Sobre todo, pues, imagínate a los difuntos, ¿no? Que les ponen ahí sus ofrendas, que era barro, oro, sus objetos personales. Sí. Y pues, cuántos años enterrados, y pues, yo creo que deben de cargar algo. Sí, no sé. Es más, ves que también, por ejemplo, te dicen los brujos Wicca, que puede ser un ejemplo muy burdo, pero sí, que por ejemplo, si tú cortas con tu novia y por ejemplo ves que no será mucho, ¿no? De que tú bien caballero dices, fíjate mi suéter, mi amor, porque está haciendo frío. O sea, que si tú llegas a cortar con ella, que sí le pidas tus cosas, porque si no, ella se queda con tu energía. Manches. Es un buen consejo. O sea, aunque no lo haga conscientemente, pero sí es que finalmente ella se queda con tu energía. Y lo que dicen, después de que acabas una relación, parte de cerrar ciclos es que reclames tu energía. De las cosas que le... Sí, las cosas que le has regalado, que reclames tu energía, porque si no, por eso luego no puedes seguir avanzando, luego no puedes encontrar esta buena relación o cositas así. Sí, esa es la creencia que tienen los brujos Wicca, pero volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo nuestras cosas, nuestros objetos cotidianos guardan nuestra energía. Sí. Está muy loco. Pues mira, vámonos ya con el último video paranormal de la noche. ¿Les parece bien? Este videito paranormal, mira, esa no era. Es una canción de Timbiriche, pero vámonos con esto. Lo grabaron en una iglesia. Viene de hecho 2 veces. Por ahí alguien ve algo en la parte de abajo de la iglesia. Según yo es un gato, pero también hay algo que se le aparece enfrente a la persona que está grabando. Y ustedes me van a decir que Vex. Ahí va. A empezar los ruidos.
Y ya no está. Sí, sí, sí. Pero yo también al principio dije, es un niño. Sí, sí, sí. O sea, es un niño que a lo mejor estaba acompañando, pero ya cuando da vuelta la cámara y se metió por ahí, pero ahí no hay. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero hay también quien dice, y yo no la he visto, que dicen que por aquí hay una niña. Pero yo no la he podido ver. No sé lo que es como un gato que pasa por una. Ajá, el gato es el de acá. Sí, sí, sí. Ese. Pero dicen que por acá se veía una niña. Pero, o sea, yo ya la estuve así como que moviendo, tratando de... No. Sí, ahí son. Voy a la regreso. Nada. Y de repente hasta muchos hacen burla ahí porque dicen, ay, ¿cómo crees que su fantasma con mochila de los Paw Patrol? Sí. Tiene lógica porque de repente dices, a ver, ahorita tomamos parte de lo que tú comentabas en tu relato. Dices, de repente en el árbol que donde tú veías a estas mujeres, pues finalmente eran con su vestimenta de su época. Sí. Imagínate ahora los fantasmas de las personas que fallecen en nuestra época, cómo se ven. O cómo tendrán entonces que verse. Sí es. Y eso me empezó a caer a mí el 20 porque tiene como un año que una persona que es trailero me mandó un video. Me dice, mira, es que según yo lo atropellé. Dice, pero los sensores de movimiento y de peligro nunca me detectaron nada. Dice, y en la cámara se ve clarito. Sí. Y lo ves cómo pasa. Y hasta yo le digo, no, es un fantasma chacalón. Porque lo ves clarito. Cómo trae hasta sus tenis, ¿cómo se llama? Pues sí, sus tenis esos que ocupa la gente ahí de Jico Baile. Y te quedas pues, o sea, ya de repente lo empecé a analizar y dije, pues sí, es que entonces, ¿cómo se tendría que ver entonces? Pues ya los fantasmas de ahora. Sí. O sea, sí ya me cuadra porque dices, pues así es como nos vestimos, así es como como vimos. Ay, ya mira, no lo tengo ya a la mano. Si no, ya te lo hubiera enseñado, pero sí, o sea, te lo juro que me quedé así como que pues sí, finalmente pues es un fantasma chacalón y de alguien que a lo mejor falleció ahí en esa carretera, flaco. Sí, mira, actualmente pues ya todos los carros traen cámaras y ya es más fácil que te muestren las evidencias, pero también justo ahorita que me lo dijiste me vino a la memoria igual. Adelante. En el camión, hermano, íbamos hacia Monclova, Coahuila, nos mandaban en camión, ahí fui de tablerroquero. Ok. Y pues ya pues obviamente en el camión pues no puedes fumar. Entonces como el viaje duraba muchas horas, yo me pasé hasta adelante con el chofer y le digo, ¿te puedo hacer compañía? ¿Me dejas checar aquí un tabaquito? No, pues que sí, ya como copiloto y abriendo la ventana y hasta enfrente de los camionzotes, pues sí había chance, ¿no? Íbamos platicando, que eran como las 2 de la mañana. Igual, en la carretera, en medio de la nada, y le digo al cabrón, iba yo fumando mi cigarro, le digo, aguas, y también, según yo, se había chingado a alguien, pero el carro no vibró. Y ese cuate iba bien espantado. Y se llevan como 3 veces, cabrón, que por este tramo, me sale el pinche muerto, decía, así dijo cuate, ¿no? Yo vi cómo le pasó, sí. Pero el carro, no, ves que pues si atropellas como una piedra, sí. ¿no? Tuvo que haberse escuchado el trancazo, ¿no? Y yo espantadísimo, este cuate también, pero dice, ya es como la tercera vez que me sale el muerto aquí en este tramo. Pues, obviamente, él se espanta, pero ya es algo pues común para los choferes, ¿no? Es algo que ven todo el tiempo. Ahorita que contaste eso, me acordé también de uno que un taxista me platicó que antes de pasar el puente de Tlapacoya sobre la carretera, sobre la pista México-Puebla, dicen que de repente este taxista pues iba ¿cómo? Antes de que construyeran lo del Metrobús, ¿no? Sí. Iba sobre la alta y que dice que el clarito vio como ¿cómo? Pues de repente le salió de la nada una persona con su pantalón de mezclilla, con su camisa negra, y que todo escuchó el golpe, ¡pah! ¿Cómo lo atropelló? Sí. Y que al principio le dio miedo porque se quedó de no mames, o sea, a la velocidad que iba, se lo maté.
Pero de repente, o sea, como que algo le dijo, a ver, si lo pasé, los carros de atrás se tuvieron que haber parado y los carros iban normal. Y este cuate iba a recoger a alguien, ¿cómo se llama? Por acá, por el Alfredo del Mazo. Sí. Y él se queda de, no, pues me sigo. Dice, seguí, dice, traté como que de no pensar en ello, pero dije, o sea, no pasó nada porque no se pararon los carros de atrás, o me hubieran alcanzado y me hubieran pitado. Sí, sí, claro. Me hubieran pitado o algo. Dice, no. Dice, ya cuando llegué por la persona, me dijo, ¿verdad, nieto, te salgo? Dice, yo me bajé, vi el carro y sí vi que traía, dice, un faro Estrellado. un estrellado. Dice que sale la mamá de la chica a la que estaba esperando porque él iba a hacer un viaje y que la señora pues también maneja energías y que le dijo, ¿qué te pasó, Nicho? Sí. Y que le dice, no, nada. Le dice, ¿qué te pasó? Dice, porque el carro viene mal. Sí. Dice, ¿y tú no te ves bien? Sí. Y ya que le platicó, le dice, ese es un alma de alguien que dio algo y ahí se quedó su alma. Y lo que está haciendo es que se tiene que llevar a alguien para que él se pueda liberar. Si te quiere llevar a ti. Sí, ¿no? ¿Sabes también dónde deberías de contactar gente de Juchitepec? Hay un tramo que conecta la carretera que va hacia Xochimilco. Ajá. Y ahí hay dos panteones, bueno, pero hay un panteón donde en el temblor del 85, pues, en el temblor, sí, del 85, a todos los de los edificios, toda la gente que no reconocieron, se los aventaron para allá. Y en ese tramo hay historias fuertísimas también que a mí no me han tocado, por eso digo que contactes a gente de allá. Sí. Porque me las han platicado. No, sí, pues ves que Fuertísimas, yo viajo para Cuchitepec diario cuando fui gerente del Coppel de Sí, allá. es cierto, sí. Y ya se cuenta que ese Coppel ves que está como que a ras de la carretera, Sí. pero si te metes al Coppel, tiene un sótano y sales por la calle de abajo porque Wow. porque Cuchitepec está como Sí, que bien sí, raro, sí, ¿no? sí, ya te entendí. Está como que bien raro. Y había una parte, en la parte de abajo estaban los baños. Y donde están los baños siempre tratamos de siempre como que la construyen en la tienda de tal de que hay un séptico, Sí. donde guardan las cosas, hay que los trapeadores y toda la onda. Y en el séptico se escuchaba cómo le hacían así de con los palitos de las escobas. Sí. Y yo de repente me quedaba así como que de qué pex, pero pues yo como que no quedé sin hasta que una vez un chico de afuera, Oscar, le mando un saludo a Oscar, me decía, es que jefe, ahí mataron, no me acuerdo cómo se llamaba. De hecho, le llevaban por el apellido. Dice, es que hoy lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Me dice, sí, es que hubo una vez que hubo una riña. Pues porque este cuate, andaba coqueteándole una casada. Porque allá se le coquetea una casada, te linchan en el pueblo, ¿eh? O sea, sí, flaco. Ahí es de que te linchan en el pueblo. No es como que aquí de que llegan nada más en motoreta y órale, no, allá llegan y te linchan en el pueblo. Y dice, se hicieron de palabras y el otro sí traía pistola y ahí me lo mata. Manches. Yo de no manches. Quiere comunicar. Sí. Es que Fuertísimo. Allá también. otras tradiciones allá y siguen al vigentes esas tradiciones ahí en Xochitepec. Sí, así es. Sí, porque finalmente todo es pueblo, pero sí se rigen toda por usos y costumbres ahí. Sí, me ha tocado ir. A Juchi, no ir. Pues mira, vámonos ya con la última parte de la noche. Sí. En esta última parte, pues ya del programa siempre les traigo lo que es un monstruo como para cotorrear con él, pero donde también pues este monstruo tenga pues algo que ver con la personalidad de pues de los invitados. En este caso les traje pues lo que es el relato de un monstruo que se llama el Tlanaxquemilli. Este monstruo, pues sobre todo lo que leí para ustedes porque tanto tú desde que te conozco y ahora que ya platico un poquito más contigo, Canma, y aparte por tu nombre, vato, Canma, pues sé que les gusta todavía mucho el conservar las raíces mexicanas, que les gusta mucho empaparse de lo que es la cultura prehispánica. Y dije, pues este monstruo me late para ustedes. ¿Habían escuchado hablar sobre este monstruo? No, yo no. No. Vamos con el relato. En este relato, pues viene un chico joven, y ves que ante los jóvenes de México prehispánico, pues siempre hacían ejercicio, estaban babadillos, altos, de lentes, chamarra negra. Este joven se llama Tecatl, y de repente, pues va caminando. Perdón, me distraje tantito. Y de repente iba caminando, y sobre un camino donde había mucha neblina. Era noche. Los caminos, pues antes eran marcados con empedrados bastante resistentes. Sobre todo el camino, todo lo que era su trayecto, pues de repente, pues él no va como que
no va como que reconociendo que haya animales en el trayecto. Le va llegando un olor a tierra húmeda y dice, pues posiblemente vaya a llover. Pero de repente, ante el olor, empieza también a reconocer que huele a ceniza quemada. Pues de repente se va así como que, vamos a ver qué onda. Sigue caminando, pues joven, finalmente como que joven, pues no tienes muchas preocupaciones luego. Sí es. Y sigue caminando y de repente pues empieza a escuchar como un gemido. Muy lejano primero. Así que, pues quién sabe, ¿no? Algún animalillo por ahí. O sea, sigue caminando. Y vuelve a escuchar como que el gemido más cerca, pero ahora lo detecta como de alguien enfermo. Es como de... raro. Ahí es cuando Tecatl de repente se detiene y se pone así como que... ¿por dónde? A lo mejor dice, pues no tanto por miedo, sino que se queda, ¿a quién ayudo, no? ¿A quién ayudo? Cuando se para, pues y trata de buscar como que el gemido, pues de repente cesa. Y ahí es cuando se da cuenta de que la niebla se ve como inmóvil. Si te has dado cuenta que de repente cuando vas caminando, pues sí se ve como que la corriente de aire hacia donde lleva la niebla, aunque esté muy espesa, pues mínimo se alcanza a ver, dices, va como para allá, o se ven cositas por ahí flotando. Él se da cuenta que la niebla está estática. Y se empieza a acercar así como que quedar más sacado de onda. Y vuelve a escuchar el gemido. Ya lo escucha más cerca, pero ahora él lo describe como más húmedo. Ahora sí como si tuviera más pues clínicamente se llama esputo. O bueno, o sea, más flema en no, saludos a unos ahí, porque ya es junio. Pero no, lo empieza a escuchar como que más húmedo. Y él se empieza a sentir así como que me voy, o sea, le voy a empezar a apretar el paso porque hasta empezó a sentir escalofrío. De repente empiezas, mientras va caminando, ¿quieres contar? No, adelante. Mientras él va caminando, pues él empieza a recordar que sus abuelos hablaban antes del Yehualtepuztli, que hablaban también de la Cihuacóatl, y se queda pues ojalá y no sea, ¿no? Ojalá y no sea. Y mientras sigue caminando, él va detectando como que hay humo. Y que donde está el humo es también por donde viene el gemido. Pero se va también dando cuenta de, a ver, hay humo, pero no se ven llamas. Y ves que antes eran muy observadores. Sí, claro. Se queda de, no hay llamas. Y se queda parado. Y al momento que se queda parado, algo rueda frente a él. Y se queda bien sacado de onda. Y era una masa, pues más o menos grande. Y de repente como que esa masa empieza a latir. Y conforme empieza a latir, empieza a tomar forma. Y era como un velo blanco esa cosa. Tecatl pues de repente se empieza a sentir así como que, pues ya bien friqueado, pero pues de alguna manera como que atento, se queda de, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es? No me puedo echar a correr sin saber qué es. Y cuando esta cosa como que termina de desenvolverse, por así decirlo, no tenía como que forma humana, pero él lo detectaba como que era un hombre, pero a la vez que un bulto. Y se quedaba de, a ver, no tiene pies, no tiene brazos. Y se veía como que el envoltorio estaba también como cubierto de cenizas. Se empieza a sacar de onda y luego se queda así de el Tlanaquetzmilli. Cuando el nombre se le viene a la mente, se empieza a acordar que también los abuelos decían que era un presagio cuando los caminos se cubren de niebla, y que su aparición estaba ligada a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca pues era el dios de la guerra. Pero este era uno de los 7 augurios que tenían antes en el México prehispánico, y que por lo regular cuando venían estos 7 augurios, por ejemplo como la Cihuacóatl, que ahorita conocemos con la Llorona, que sabían que te podía ir mal. Se queda así como que parado, y de repente esta cosa pues como que le extiende algo así como si fuera la mano. Y Tecatl de repente da unos pasos hacia atrás, bastantes como para alejarse, pues unos 10 metros de él. Y él se da cuenta cómo esta cosa vuelve a rodar hacia él y le extiende así como si fuera su mano. Y de repente se acuerda cuando pues uno de sus familiares, que era guerrero,
le decía, si alguna vez te lo encuentras, no huyes. Y se queda así, Tecatl, pues vamos a ver qué pasa. Cuando él cae como que en esa parte de tratar de buscar su serenidad, esta cosa deja de gemir y le vuelve a extender entonces la mano. Y se da cuenta de que esta cosa trae unas espinas de maguey en la mano. Y Tecatl de repente se queda de... Ok. Tecatl de repente pues... aterrado, capaz de tomar así el más valor que tiene. Y de repente pues... le toma... ¿cómo se llama? Las espinas. Y se da cuenta cómo esta cosa... se le quita como el semblante de triste. Porque él lo veía como triste. O sea, a pesar de que no tenía cara... no... o sea, él se da cuenta así como que se le acaba de quitar lo triste. Pero esta cosa de repente se queda así como que congelada. Y otra vez de repente empieza como que a palpitar. Y se desaparece. Una vez que se desaparece, de repente la niebla se comienza a disipar. Y Tecatl se queda de... pues sí, era el Tlacanexquilli. Pero el hecho de que le haya tomado las espinas del maguey quería decir que le iba a ir bien en su futuro. Muy bien, era como el aviso, como el presagio. Sí, fíjate que es uno de los 7 augurios que tienen en el México, en el México prehispánico. Digo, entre unos, la Cihuacótl, que te dicen que si le escuchabas era porque algo malo iba a pasar. Y por ejemplo, muchos que dicen que cuando gritó ay de mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Es porque viene la llegada de los españoles. Muy bien. El otro que es Yohualtepuchtli, que en náhuatl significa hacha nocturna, porque dicen que cuando tú lo se escuchaba como si un hacha en la noche le estuviera pegando un árbol. Y cuando te lo encontrabas era una cosa igual, que nada más era un torso parado y no tenía cabeza y no tenía manos, pero que tenía como un hocico muy grande así en el así como que pues aquí en el torso, pero eran más bien las costillas. Y que también adentro de las costillas estaba su corazón. Y que tenías que tomar mucho valor para arrancarle el corazón y salir corriendo y no dejar que te atrapara. Pasar toda la noche con el corazón debajo de tu tepetate, y al otro día también te aparecían espinas de maguey. Y las espinas de maguey, si tú eras guerrero, significaban la cantidad de combatientes que tenías que capturar en las guerras floridas. Uh-huh. Muy interesante, muy padre. Están muy chidos esos relatos y que todavía... bueno, que están ya muy desaparecidos. Sí. Están muy desaparecidos, pero se me hace muy chido. Así que de repente que veas un bulto negro ahí lleno de cenizas y que te da todavía unas espinas de maguey. Y entre las curiosidades de este monstruo, por ejemplo, pues te dice que su nombre significa precisamente pues hombre bulto de ceniza, que es el náhuatl Tecatl, que es hombre, Nextli ceniza, y Quimilli, que es bulto o envoltorio. Te dice pues que no es ni un guerrero ni un demonio, sino que algo así como que bien. Haz de cuenta que era como un Pokémon del México de así lo veías, de repente medio raro. También te dicen, por ejemplo, todo curioso, que es una manifestación de Tezcatlipoca, donde te dicen que incluso hasta pudiera como que pertenecer como un avatar a uno de sus hijos. Sí. Que era una de las formas en las que se les podía presentar a los habitantes de aquel entonces. Te digo, pues a que también como que los probaba. Decía, a ver si tienes valor, sí. Porque eso sí, si le rechazabas las espinas, que por eso siempre tiene un semblante como que triste. Te dicen que tu destino pues era que te iba a ir mal. Sí. Que tenías mala suerte. Entonces tenías que aceptarle, tener el valor para aceptarle las espinas. Sí. Ese bulto. Sí, al bultillo igual con lo que decía, pues ¿cómo es? Pues te digo, no tiene cabeza, no tiene pies. Es como un bultito que rueda por el suelo, pero que desde las primeras veces o de las primeras indicios que te da para aparecerse, es que empiezas a ver neblina y que huele a ceniza. Muy bien. Que luego empiezas así como que a oler a las cenizas. Y por último, pues casi siempre les traigo el cómo derrotar al monstruo, pero en este caso pues es que no es como que te ataque. Sí. Pero también te dice, pues nada más mantener la calma y aceptar el regalo que te ofrece. Porque acuérdate que como es el avatar de Tezcatlipoca, es un regalo que te está haciendo el dios. Sí. Y pues imagínate rechazarlo, es un insulto. Así es. Y luego al dios de la guerra, pues ¿qué te esperas, Blanco? Así es, sí. Pero a ver, también platícame un poquito, porque
tu nombre. El primero es Ocelotl y el Claro. segundo es Zipactli. Zepactli. Zipactli, una bestia igual, mitad caimán, mitad algo. Sí, Ok. ¿Sabes cuál es su historia? sí, A ver, y platícanos. bueno, de ahí se formó la Tierra, ¿no? Fue una guerra que tuvo contra... Tlaxcaltipoca, ¿no? Sí, igual Tezcatlipoca y igual se me olvidan los nombres, cómo se pronuncia. pero sí, de ahí se tuvieron una guerra contra ese monstruo y de ahí de sus restos se formó la Tierra. Sí. Sí, porque hasta me acuerdo que creo que son los dos, ¿no? Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Así es. Que van como hermanos. Así es. Y en la primera incursión les va mal. Y de hecho que creo que si mal no recuerdo Tezcatlipoca es el que sacrifica su pie. Así Creo que sacrifica su Sí. pie para liberar a su hermano. Y ya en la segunda va pues ya hace una patita de jade porque pues antes se daba chido el jade ahí. Es un fiecito de jade y van y ya en la segunda ocasión es cuando ya le dan crán. Sí, cuando estaba embarazada y la mamá de Ocelot de él, platicábamos, ¿no? De cómo nos gustaría que se llamara, y para mí era muy importante que tuviera un nombre fuerte, ¿no? Sí. Poderoso, ¿no? Y al mismo tiempo hermoso, ¿no? Como es su nombre, el primero es Ocelot, que significa jaguar, Sí. y es el que más lo nombramos, el del cariño, Ocelot, pero a mí me gusta decirle Zipactli, ¿no? Cuando era chiquito, Zipactli. Tiene fuerza, tiene carácter, Sí. y su significado es bellísimo porque no solamente es la bestia mitológica, también en algunos libros, de hecho me enamoré del nombre porque también tiene un significado más corto que significa la primera luz. Ok. Y es mi primer hijo, bueno, está hablando del Día del Padre, ¿no? Sí. Mis primeras fuerzas para seguir adelante, para crecer como persona, y entonces, ¿qué mejor nombre para un primer hijo, para un primogénito que Zipactli, ¿no? Que es la primera luz, y al mismo tiempo también es una bestia mitológica que también simboliza los continentes, Sí. la primera creación, ¿no? Sí, porque ves que te dicen que de hecho al Zipactli lo derrotan, pero no lo matan. Exactamente. Y que dicen que nada más está letargado y que, por ejemplo, cuando el Zipactli se mueve, cuando el Zipactli de repente tiene hambre, Claro. es porque de repente hacen erupción los volcanes, porque Sí, todavía sí, hacen sí, los sí. terremotos. Sí. Está muy chido tu nombre. Sí, Sí. te mal viajaste con el nombre, Sí. pero mira, yo no me puedo quejar. Ves que mi hijo, también el mayor, se llama Misael, Sí. pero porque Misael significa el arcángel que se le iguala a Dios. Y dije, pues si su Wow. papá, el nombre es de profeta, Sí, pues ahora que el hijo se le iguale a Dios, ¿no? Dije, ¡ah! Y también, o sea, me volé la verdad. Sí, uno como papá piensas, ¿cómo le van a decir en la escuela? Porque también yo decía, a ver si no se burlan, o a ver si no lo resiente el niño. Pero ¿qué crees? Que desde chiquito, bien digno de su nombre siempre. ¿Cómo te llamas? Ocelot Zipactli, ¿no? Lo pronuncia bien desde chico. Y yo como papá, te digo, cuando andamos, cuando tengo que hablar fuerte, Zipactli, ven acá, ¿no? Zipactli. Ah, sí, el de cuando fue surrogado. Sí, cuando fue Ok. Zipactli, ¿no? Y el normal es Ocelot. Sí, Ocelot, sí. Ocelot. Y Sí, pues, porque yo siempre había sabido que se llamaba Ocelot, sí. pero nunca no sabía que te llamaba Zipactli. Sí. Sí, chido. todo es. Fíjate que ahorita que dices, qué experiencias tan raras es ser papá por primera vez, ¿verdad? Sí. O sea, los otros dos ya tienen nombre más normalito. Todos tienen nombre prehispánico. Ok. Ictan significa ingenioso o ingeniero. Ictan. Sí. Y la otra niña se llama Atzin, que es agüita. Ajá. Los tres tienen nombre Pero prehispánico. está más relax. Sí. No, Zipactli. Sí. Sí, tiene como que nombre. Sí. El ingeniero Zipactli, sí. Ya llegó el ingeniero Zipactli. Cuádrense todos. Sí, está fuerte el nombre. Qué buen ¿Verdad? nombre. Sí. Pero Pero también, o sea, como decimos, ¿no? O sea, creo que el primer hijo que es el que es como que el que le tenemos es más pues no más cariño, pero sí como que más expectativas, ¿no? por ejemplo, de él lo pensamos desde que estaba embarazada, pero los demás ya los ves, los analizas. Este tiene cara de que va a ser ingenioso, ¿no? Órale, ¿qué nombre? Pues Ictan, ¿no? Ingeniero, ingenioso. Y esta niñita, pues, se ve que tiene mucha calma, como el agua, ¿no? Se llama Atzin. Por ejemplo, es que mi papá, pues soy su primer hijo. Bueno, teoría. Con mi mamá. Y Así me es. pusieron Mahoma. Los otros dos, uno se llama John Christopher, Seth Noé, más bonito, Wow, pero yo sí. Mahoma. Sí. Y dices, no, sí se manchó mi papá. Sí, Wow. yo también, o sea, como que siento que sí, el primer hijo, como que ahora nosotros como hombres,
nos cambia. Sí, O sea, claro. sea hombre o sea mujer, pero sí nos cambia, nos da como que el rush de decir, oye, aquí es un parteaguas y te da como que hasta tenerle muchas expectativas, ¿no? Sí, claro, el nombre define también un poco de tu personalidad y de tu futuro, aunque no lo veamos. ¿Y cómo te sientes de tus otros hijos? Y no me refiero a los carnales. Ajá. Tienes otros hijos que es Bejuco, Ah, claro, sí. el coronel. Sí, sí, sí. Mestieri, pues bueno, ya terminó esa etapa por una u otra razón, Así pero es. ¿cómo te sientes en estos momentos? Pues- Pues en esta etapa que ya estás viviendo ahorita, Mario. Pues Ocelo siempre me hace esa referencia, ¿no? Me dice, que mis negocios, bueno, los que he formado, porque en realidad no son míos, soy co-creador, soy socio, pero definitivamente les pongo el alma, ¿no? Y siempre me lo dice mi hijo, no, es que son como tus hijos, tus negocios son como tus hijos. Y pues qué buena pregunta, hermano, porque eh, como los hijos de carne y hueso, hay a quien le pones más atención que a otros. Y es que en la vida y en la familia así pasa de repente. No es que no los quieras igual, es que le pones más atención al que más atención requiere. Sí. Yo, por ejemplo, José a lo mejor no debería hablar de esto, pero él solito se para irse a la secundaria. Yo luego le digo, vente, quédate, no vayas. Trato de sonsacar Sí, y me dice, no, papá, yo me tengo que ir. Y se despide y se va, ¿no? A la escuela, en serio, en verdad. Yo le quiero decir, no vayas, no va a Es que pasar de ver nada. muchacha se ve a tu papá. No, o sea, no. No va a pasar nada. No. Es un niño que solito hace sus deberes, solito llega a trabajar, llega puntual y sabe cómo le va cuando llega tarde al trabajo, que ha sido muy raro. Fíjate que Y, perdón, entonces, perdón, y los demás niños requieren una atención distinta. Por ejemplo, Marianita, cuando escucha que le digo yo, a Ocelot, que falta, y me dice, yo puedo faltar, papá, no, tú te vas a la escuela. Entonces, con los tres tengo una paternidad distinta, porque los tres son muy distintos y no son las mismas reglas para los tres, aunque debería de serlo. Hay quien requiere más atención y hay quien requiere más apoyo, incluso para aprender con él. Ocelot no me costó nadita. Con mi niña es con la que estoy más batallando de estar persiguiéndola. ¿en serio por qué? Y el otro es un pequeño genio. Fíjate más que pequeño. sí te creo lo que me dice usted de Ocelotl, porque ya tiene un ratito que no te veía, y mucho menos trabajando, y ahora que lo vi el 14 de febrero, Sí. o sea, que él llegó, o sea, me acuerdo que, o sea, por X razón, pues te entraste después de nosotros, y te llegaste, pues en mandil, luego te pusiste a chambear, de repente así como que se nos ajarea, ahí a Josecillo, a las chicas, pero tú estabas bien entrado, bien serio, estuve trabajando, y me sacó luego de onda porque digo, güey, para un niño de su edad, ver cómo se desenvuelve en un trabajo y que si el de su papá pudiendo llegar y mamonearse y decir, no, Sí. pues yo soy el hijo de mi papá, ¿no? Sí. O sea, no, que bien, pues bien formal, bien atento también con la gente, bien responsable. Y te lo juro, o sea, yo entre canción y canción lo pensaba y decía, pues es que Mario es así. Sí, O sea, yo te veo y eres así, flaco. sí, gracias. Eres un buen padre, créeme, eres un gran ser humano, Gracias. eres un gran amigo, eres un gran patrón también. Sí, gracias. Neta, muchas gracias también por haber estado pues de este lado acá en Terror en Corto. Te deseamos mucho éxito más del que ya tienes ahorita. Sí, gracias. Vas a ver que también pues ahorita el nuevo coronel, visítenlo. ¿Dónde está? Está en frente de la entrada de Popo Park, en Ameca Meca. Pues ahí van a ver las letras gigantes de Coronel. Y pues, gracias a ti, mamá, gracias por tus palabras. Me honras, me hace sentir muy bien lo que me dices. Y pues gracias a los que nos acompañó. Estoy muy orgulloso de ti. La verdad, si te rifaste. Ya te digo, y ya desde cuando les digo que quería hacer una especial de Día del Padre en aquella ocasión cuando estábamos en otra radio, pues no se pudo. Y te digo, y de hecho, de ese día que te vi otra vez el 14 de febrero trabajando, dije, es que ellos tienen que ser mi Día del Padre. Ellos tienen que ser mi especial del Día del Padre, no hay más. Gracias, no, pues ahorita todo se escucha padre, pero a mí como papá y a mi hijo le falta mucho camino por recorrer. Le digo que lo felicito, estoy orgulloso de él, pero todavía le falta uno de los pasos más importantes para la familia, que es aprender el oficio familiar, que no es el de la comida, no es el de la cocina. Él ya sabe que ya va a cumplir 15 años y se tiene que ir a aprender el oficio de la familia, que es la tabla roca, para que aprenda a ser un constructor. Y eso no es porque necesite o no necesite dinero, te desarrolla muchas habilidades que no sabes ni que tienes. Tan solo construir y ingeniártelas para hacer algún mueble es parte de su educación. Fíjate que
sí les recomiendo a los papás enseñarles un oficio. Yo, por ejemplo, yo no aprendí ningún oficio de chiquillo. Mi mamá como que siempre nos sobreprotegió mucho. Mi papá sí quería que trabajáramos de chiquitos en algo. Sí. Mi mamá nunca nos dejó y créeme que si no fuera músico yo no sabría qué vamos a hacer. Sí, sí, sí. Que te lo juro. Ahí eso que tocó mal. Ahora imagínate lo demás, mi hermano. Pero sí, por ejemplo, y por eso ahorita, por ejemplo, a mi otro hijo, a Misael, al mayor, pues que le gusta lo de la radio y todo eso, pues le enseño cómo conectar, ¿no? De repente las cosillas. Digo, aprenda a conectar, mi niño, pues para que aunque te vayas de jalacables un ratito, le sepa. Sabes que luego me acompañaba antes, ¿no? Mi hija, pues ves que ya viene a cantar aquí a Bejuco. Sí, lo he visto, sí. He visto los videos. Ya viene a cantar acá mi hijo, que también acá a Bejuco, y le digo a mi chica, pues, y le dan su propina y toda la onda. Y le digo, pues déjala, le digo, porque a lo mejor no sé qué vaya a hacer. Sí, pero si de repente le falta alguna lanilla o algo por el estilo, o hasta para apoyar sus estudios, Sí. pues mínimo que ella sepa, pues también sé cantar, pues, Sí, pues mira, mínimo de ahí me apoyo. Así es. De ahí me apoyo. Entonces sí, creo que también es muy importante el enseñarles tanto como dices, ¿no? Para que desarrollen otras habilidades, para que desarrollen, pues, ¿cómo se llama? Otras formas de pensamiento, hasta otra forma de autodescubrirse. Claro. Otra forma de autodescubrirse y también para que sepan el sentido de la responsabilidad. Sí, definitivamente. Pues en eso estamos de acuerdo. Yo creo que pensamos igual. Y pues ahí andan los chamacos, ya veremos cómo nos fue de papás, ¿no? Esperemos que muy bien. Vas a ver que sí, que nos va a ir muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros acá en Terror en Corto. Pues la verdad, te agradezco mucho también siempre la visita. Que siempre que me visitas andas abriendo restaurante. Sí, hermano, pues es que La vez pasada cuando me visitaste hace 2 años, tenías poquito que hacer, creo que Artillano. Ajá, Artillano, sí. Sí, pues es una meta, la verdad es que eso me mantiene ocupado y me mantiene aterrizado porque invertir todo el tiempo nos va dejando con una limitante económica, pero es parte, pues la palabra lo dice, lo estamos invirtiendo para un futuro, ¿no? Y pues la meta es seguir abriendo espacios que sean del agrado de la gente, no descuidar la calidad y seguir llevando nuestro producto en el cual nos especializamos pues a toda la región de los volcanes, hermano, pues es lo que esperamos, aunque esto nos esté costando pues el esfuerzo, el trabajo y también a lo mejor tiempo como la familia, como ellos lo saben, trato de dedicarles tiempo, pero también me apego mucho al trabajo. Y pues no, pues gracias por tus palabras, hermano, y qué bueno que sea de esta manera. Estamos aquí abajito, les vamos a estar dejando pues, las ubicaciones de los restaurantes, que es Bejuco, pues este lado aquí en Chalquito el Bello, Artigiano, pues acá en Tlalmanalco, el Coronel de la Mecameca y el nuevo Coronel de Popopar. Así es. Entonces, ya saben, muchos lugares donde pueden estar disfrutando pues todo lo que es el sabor del Chef Mario, porque aparte me ha tocado, y se los juro que me tocaba ver incluso desde hace 4 años a la fecha, o 5, desde por ahí por Mestieri, o 6. No, Mestieri ya tiene como 8. Oh, bueno, o sea, pero bueno, es que yo llegué en la última parte, ¿no? Sí. O sea, como de repente había una vez unos 3 días al mes que te encerrabas al laboratorio de laboratorio de sabores. Sí, claro. A estar experimentando otra vez, a cómo renovar recetas. O sea, es que te lo juro que, y neta, no es por echarte flores, o no es por echarte cebollato, pero, o sea, sí me consta cómo sí le metes el cariño, cómo sí te metes otra vez a ingeniártelas. O sea, sí me consta todo eso. Entonces, pues es un sabor bastante rico, siempre se están renovando el menú. Una frase con la que siempre me voy a quedar es que me dijo, imagínate trabajar de lo que amas. Ahora imagínate ganar chingón con lo que amas. Esa frase me la dijiste tú y me la sigo quedando, mi hermano. Neta, te doy mucho las gracias por esa frase. Sí. Y de ahí también me ha dado como que otro clic distinto para ver mi oficio. Pues gracias, hermano. Muchas gracias, nos la estamos pasando. Nos vemos el siguiente lunesito. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Corto. Feliz Día del Padre y a los que dan la nación de padrastro con huevito chapechapa. Gracias.